Bueno, algo para agregar, alguna duda, algún inconveniente con la teoría, los videos de las clases teóricas. Bueno, bien, pensé que todo bien, no hay ningún otro comentario. Empecemos. Empezamos. Nosotros habíamos... Queda todavía gente por admitir. Bien, nosotros habíamos iniciado la unidad 2, yo había empezado a describir los sistemas, los tipos de sistemas de información. Además de la descripción puntual de cada uno de los sistemas de información, es importante que ustedes puedan hacer la diferencia entre los de un tipo y los de otro tipo, cuáles son las diferencias fundamentales que hay entre un tipo de sistema y otro, y sobre todo qué tipo de información, qué clase de información brindan a los diferentes niveles de la pirámide organizacional, ¿no? Bueno, eso no significa, y eso quiero que les quede claro, eso no significa que los sistemas brinden información únicamente para la pirámide organizacional. Pasa que nosotros tomamos la pirámide porque nos enfocamos mucho en la organización como un sistema. Entonces les presentamos esta pirámide organizacional, hacemos la diferencia entre los niveles jerárquicos, las funciones que cumplen, las tareas que cumple cada nivel y obviamente, porque cumplen tareas diferentes, necesitan información distinta. Pero bueno, a ver, habíamos visto los sistemas basados en el conocimiento que no necesariamente son los que dan información a algún nivel de la pirámide. Los sistemas basados en conocimiento sobre todo son sistemas que pueden brindar información a una variada gama de disciplinas, ¿sí? Entonces, eso quiero que quede claro para que no piensen que únicamente vamos a hablar o estamos viendo sistemas que responden a necesidades de la organización. Bien, yo no me acuerdo el tipo de sistema sobre el que hablamos, cuál fue el último sistema del que hablamos. Y sí, de paso, si alguno de los sistemas que hemos visto se han quedado con alguna duda, tienen alguna pregunta sobre los sistemas que ya vimos. Lo último que hablamos la clase pasada fue, Natalia me dice, el sistema de información gerencial. Bien. Con respecto a este sistema, yo les pido, por favor, a los estudiantes de informática que, por supuesto, presten muchísima atención a la estructura
y a las respuestas que estos sistemas pueden dar. Ahora, la gente de industrial, por favor, no se preocupen porque no hace necesariamente al conocimiento de ustedes que conozcan la estructura de un sistema para nada. Si ustedes con que sepan que existen diferentes tipos de sistemas que dan respuesta o que brindan diferente información, es suficiente. ¿Por qué les digo? Pues yo voy a compartir pantalla para que podamos ver algo que a lo mejor si lo vieron no se asusten, no se compliquen, y que tiene que ver con justamente el sistema de información gerencial. Me dicen, por favor, si pueden ver la pantalla, si se está compartiendo bien. Sí, profe, sí se nota. Gracias. Bien, entonces, ustedes van a encontrar en la teoría, este caso, ¿sí? El siguiente gráfico dice, ilustra los componentes de los sistemas de inteligencia de negocios, business intelligence, que tienen que ver con justamente los sistemas de información gerencial, ¿sí? El sistema de información gerencial está basado en inteligencia de negocios. Bueno, esto que dice Data Warehouse, por favor, tómenlo ustedes como lo vean. Si es un repositorio, no se preocupen por lo que es un Data Warehouse, porque esta es una solución informática que creamos nosotros, ¿sí? Los informáticos. Es decir, ustedes no se tienen que hacer problema por la composición, por cómo se hace, nada de esto, ¿sí? Ustedes fíjense que a este Data Warehouse, a esta solución de almacenamiento que tiene unas características determinadas, ingresan o se conectan, mejor dicho, diferentes bases de datos. Tomen cada uno de estos repositorios que tienen acá, como la base de datos de clientes, de inventario, de crédito, de ventas, ¿sí? Y acá dice externos, bueno, algunos datos de externos. Todo eso entra a esta solución o se comunica con esta solución, para decirlo claro, ¿sí? Y acá hay algunas estrategias que hacen que luego se puedan dar las respuestas a las diferentes preguntas que se le hicieron a este sistema, ¿sí? Entonces, un data mart es un componente del data warehouse y es el que nos va a proveer todas las relaciones y las inferencias que hay que hacer para lograr aquellas respuestas que no da cada uno de estos sistemas por separado, ¿sí? Acuérdense que es una solución o una combinación que logramos hacer para que a través de ella sea posible dar respuestas combinadas, si se quiere, ¿sí? O más complejas, para que lo entiendan. Pero, por favor, no se preocupen, insisto, ustedes, la gente de industrial lo toma a título informativo y la gente de informática, los estudiantes de informática, sí, preocúpense un poquito más, ¿sí? Por entender esto desde lo técnico. Si no han tenido inconvenientes, yo sigo con los otros sistemas, ¿sí? Por ejemplo, creo que hemos hablado, ¿no? De los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, me parece que sí. Esto también ya lo hemos visto. Con respecto a todo esto, ¿hay alguna consulta o sigo? Bueno, continuemos entonces. Lo mismo con respecto a esto, sí, este es un componente de un sistema de apoyo a la toma de decisiones, es un gráfico, ¿sí? Los componentes de un sistema de apoyo a la toma de decisiones, por ejemplo, están todos los datos de las transacciones, que pueden ser finanzas, producción, comercial, personal o cualquier otro sistema, otros datos internos, externos. Confluyen acá los modelos estratégicos de trabajo, los tácticos, los operativos, ¿sí?
Se incluyen a lo mejor hasta programas para la construcción de estos modelos. Modelar es mostrar la realidad, ¿sí? En los términos a los que, en los términos, digamos, de la disciplina que ustedes tienen. Esto confluye a un sistema de administración de base de datos o de modelos que logra a través de la programación construir una interfaz de usuario para que el usuario se pueda comunicar. Es decir, lo que nosotros tenemos, lo que ustedes tienen hoy frente a su pantalla es una interfaz, ¿sí? Los resultados, cualquier proceso informático, los resultados que obtiene no son de esta forma inteligible para el humano. Lo que hacemos nosotros es traducir todo eso a un formato inteligible y que pueda ser mostrado incluso hoy de una forma hasta agradable, con gráficos, con iconos, de modo que ustedes al accionar cualquiera de estos iconos pueden tener un acceso más fácil a aquello que están buscando o aquello que necesiten. Entonces, todo esto que ustedes ven acá confluye a una interfaz que es con la cual el usuario se puede comunicar, una pantalla. Una pantalla que muestra resultados, que muestra gráficos, vuelvo a decir lo mismo, en un lenguaje inteligible para el ser humano. Entonces, todo eso va a donde justamente a ser observado o a ser tomado por aquel que toma las decisiones. Es nada más que eso, ¿sí? Que puedan ustedes interpretar o imaginar lo que puede llegar a ser un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Bueno, acá tenemos ya los sistemas de planeación estratégica, que esos pueden ser los sistemas basados en el conocimiento, ya hemos hablado, ¿sí? Hemos hablado de los sistemas basados en conocimiento, de qué se trata la ingeniería del conocimiento. Nosotros armamos bases de conocimientos, no bases de datos. Cómo representamos el conocimiento, que son las bases del conocimiento. Acá están los componentes del sistema basado en el conocimiento. Lo que no sé si nosotros hablamos, ya les explico este gráfico. Lo que no me acuerdo, por favor, y díganme si hemos tratado ya sistemas expertos. No, profe, no lo mencionaron. Creería que no, profe. Bien. No, profe, creo que no, y si los llegamos a ver, le agradecería si los puede volver a explicar porque no lo tengo. Buenísimo. No, si ya son varios que me dicen que no, es porque realmente no los vimos. Bien, ahora vemos sistemas expertos. Sistemas basados en el conocimiento sí vimos, creo que sí lo vimos la vez pasada. Hablamos de todos estos sistemas que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿se acuerdan? Creo haber hablado de los sistemas de inteligencia artificial. Y si no, lo vuelvo a hablar, lo vuelvo a contar, no hay problema. Lo que pasa es que si necesitan, si no lo dije, primero no quiero repetir para no aburrirlos. Y segundo, si necesitan que refuerce sistemas basados en el conocimiento, hablemos. Sí, profe, por favor. Bueno, entonces, sistema basado en el conocimiento, siempre voy a hacer la diferencia con un sistema que es muy común para ustedes, que es el sistema transaccional. ¿Sí? Bien, un sistema basado en el conocimiento no tiene nada que ver con un sistema de información transaccional. Un sistema basado en el conocimiento es aquel que, miren este gráfico, el usuario, ¿sí? A través de esta interfaz, como le digo siempre, ¿no? La pantalla que les permite a ustedes el acceso a lo que se está procesando por dentro, ¿sí?
Entonces, ustedes tienen acceso a todo procesamiento gracias a esta interfaz que creamos nosotros. Bien, esta interfaz, ¿de qué se compone? La interfaz se compone de los menúes, ¿se acuerdan? Los menúes, los campos a través de los que accedemos para la búsqueda de algo. Una búsqueda no es más que un proceso mediante el cual ingresamos a la base de datos y obtenemos un resultado. Una búsqueda no es procesamiento, ¿sí? Una búsqueda es justamente ubicar algo en la base de datos y traerlo y mostrárselo a ustedes. Procesamiento es cuando ya están implicadas otras funciones. Por ejemplo, y otra cosa que me estoy acordando, disculpen que por ahí corte. Les pregunto algo, ¿han podido acceder al CIGEI? ¿Pudieron iniciar el trabajo, las actividades que están propuestas? ¿Tuvieron algún inconveniente? Miren, yo voy a entrar al CIGEI. Espero que el servidor no ande tan mal como la última vez. Miren, una búsqueda es, les decía, acceder a la base de datos. Entonces, no tengo idea, pero yo creo que aquí queda guardado. Esto, yo le doy un parámetro y a través de rutinas que armamos nosotros accede a la base de datos y encuentra, si coincide el parámetro obviamente, encuentra lo que yo estoy buscando. Acá no hay procesamiento. ¿Dónde hay procesamiento? Hay procesamiento cuando yo, por ejemplo, digo, a ver, quiero informes, quiero saber en qué estado está la cuenta, veamos alguna que tenga movimiento, ver en qué estado está la cuenta bienes de consumo. A ver, mostrame bienes de consumo en rentas generales. Entonces, ¿qué hace en este momento el sistema? Ahí sí, recoge todo lo que hay hasta este instante gastado. Bueno, acá es muy poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hay hasta este momento gastado? ¿Sí? ¿Qué es lo que está asignado? Me suma todo eso, obtiene un saldo, un total gastado, obtiene un saldo. Acá hay procesamiento. ¿Sí? Bien. Este era el sistema transaccional que nosotros usamos para la clase y para que ustedes puedan interactuar y hacer estas actividades. Ahora, vamos al sistema basado en el conocimiento. Nada que ver. Un sistema basado en el conocimiento, primero, a ver, yo siempre digo que, por favor, que en general no utilicen los términos si no conocen de qué se trata. Una base de datos no es el Excel, ¿sí? El Excel no es una base de datos. Una planilla que tiene 2 dimensiones, ¿sí? Es eso, una matriz, una planilla con 2 dimensiones que nos sirve para un montón de cosas que son fantásticas, pero no es una base de datos. Una base de datos es un repositorio donde se almacenan datos que están organizados en tablas. Bueno, esas tablas pueden ser bidimensionales o tridimensionales, pero están organizados, imagínense ustedes una serie de planillas Excel. No es que sea eso, por favor, pero es para que lo grafiquen. Una serie de planillas Excel que están comunicadas entre sí. Una base de datos está compuesta por una serie de matrices o tridimensionales. Todo eso conforma una base de datos. Es para que lo grafiquen. No es la definición exacta de base de datos, ¿sí? Así que la gente del sistema no me acuse. Lo que pasa es que necesito que se imaginen una base de datos. Entonces, eso es una base de datos. Es decir, la base de datos de este sistema, bueno, está formada por las solicitudes, los proveedores, las partidas,
¿sí? Todo lo que tiene que ver con la liquidación de todo lo que tiene que ver con las partidas de viáticos que van por aparte. Es decir, son una serie de matrices que conforman la base de datos de este sistema. Bueno, eso en cuanto a datos. Sin embargo, las bases de conocimiento, fíjense que acá dice los sistemas basados en el conocimiento tienen lo que nosotros denominamos las bases de conocimiento. La base de conocimiento es la base de conocimiento no es precisamente una base de datos. La base de conocimiento es un repositorio donde almacenamos todo aquel conocimiento que fue obtenido, digamos, de un experto. Los sistemas basados en el conocimiento, sistemas expertos, disculpen un minutito. ¿Qué es lo que almacenamos en este repositorio? En este repositorio no se almacenan datos, sino se almacenan conocimientos. ¿Cómo obtenemos ese conocimiento? A ver, el conocimiento está basado en la experiencia, ¿no? El conocimiento, ustedes habrán visto cuando leían la teoría, que se diferencia el conocimiento de la información. La información es lo que nosotros logramos gracias a, bueno, que leemos un diario, vemos la tele, consultamos un sistema, esa es la información. Ahora, el conocimiento es el saber hacer. El conocimiento tiene que ver con la forma en que nosotros aplicamos la información que tenemos. ¿Qué es lo que ustedes recogen en la facultad cuando estudian? Ustedes recogen información. Ahora, ¿cuál es la patita que falta? La patita que falta es lograr saber o conocer cómo y dónde aplicar correctamente toda esa información que reciben. Entonces, para eso están las prácticas, está obviamente la práctica profesional supervisada que van a hacer cuando lleguen, bueno, a avanzar en la carrera, porque tenemos que darles las herramientas para el saber hacer. Entonces, ¿qué se guarda en la base de conocimiento? En la base de conocimiento se guarda este saber hacer, ¿sí? ¿Cómo lo logramos? Bueno, el trabajo que se hace es el trabajo, digamos, en forma colaborativa, conjunta con un experto, supongamos. No sé si yo les hablé, pero creo que hablamos de sistemas expertos, ahora que me acuerdo. Yo les conté que dirigí un trabajo una vez de 2 licenciadas que propusieron un sistema basado en el conocimiento, un sistema experto para la Cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad de Agrarias, de Ciencias Agrarias, la Cátedra de Microbiología Agrícola. Es decir, ¿cuándo se dan estas situaciones? Estas situaciones se dan cuando hay personas trabajando en cualquier disciplina y en cualquier lugar que han adquirido una gran cantidad de conocimiento, no solo por su estudio, su dedicación, sino también por su experiencia. O sea, si hay algo que es fundamental es la experiencia, porque, a ver, uno puede estudiar mucho, leer muchos libros, pero si nunca se enfrentó al desafío de un trabajo, es bastante difícil que adquiera conocimiento. Porque, ¿saben por qué? Porque en los libros, que no los desmerezco para nada, en los libros se presentan situaciones, sobre todo en los libros con los que estudiamos nosotros los informáticos, se presentan situaciones que se dan en otros contextos, en otras realidades, en otras economías. ¿Quiénes escriben nuestros libros? Y generalmente gente que
que vive en Estados Unidos, en Europa, investigadores de otras partes del mundo, donde relatan situaciones diferentes a las que vivimos nosotros acá. Entonces, si todo esto que se ha logrado gracias a la lectura, al estudio, no se pone en práctica en una situación real, se desconocen muchas cosas de cómo enfrentar el imprevisto. En los libros no les cuentan el imprevisto se lo vive, el imprevisto o la situación atípica se la vive cuando se trabaja, cuando nos enfrentan a desafíos continuos y ojalá, si les gusta su profesión y ojalá que les guste, y se vean ustedes a lo mejor impulsados a hacer determinadas cosas dentro de una industria o dentro de alguna empresa o donde quiera que consigan trabajar. Ojalá que tengan esto del desafío. Para mí fue realmente no solo un gusto, sino una suerte haberlo tenido porque realmente es el momento en que se aprende. Se aplica lo conocido y ahí van a ver ustedes todo lo que saben. Ahí se van a dar cuenta de todo lo que saben, porque a lo mejor uno estudia y no tiene la oportunidad de aplicar, entonces piensa que no sabe y sí saben. Y yo les aseguro que saben y saben mucho. Lo que pasa es que no tuvieron la oportunidad de aplicarlo todavía quizás, y si la tuvieron, buenísimo, ¿sí? Pero, como les digo, el desafío, el momento de aplicar el conocimiento, de dirigir una tarea, de implementar algo nuevo, ¿sí? De crear. A mí me encantan los lugares donde está todo por hacer, me encanta. Bueno, ya estoy grande, ¿no? Pero fue un desafío, fue constantemente buscar así desafíos, lugares donde estuviera todo por hacer para tomar la decisión, para implementar una idea, una solución que llevara a la gente a tener un trabajo, digamos, a tener ayudas en su trabajo, a que la gente se pudiera trabajar de una mejor forma, más eficiente, más eficaz. Entonces, ¿cuándo se logra conocimiento? Justamente cuando aplicamos el saber. ¿Qué situaciones se pueden dar? Y en muchos casos, porque no preveemos algunas situaciones, en muchos casos, las personas que logran un gran conocimiento gracias a su experiencia, llega un momento que se jubilan y se van. Y todo ese conocimiento, toda esa experiencia se pierde. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con las bases de conocimiento, rescatamos todo este conocimiento que ha logrado la persona y lo mantenemos en un repositorio, en una base que nos permite mantenerla en el tiempo y consultarla. Entonces yo les conté que una de las dificultades, también me pasó cuando trabajaba en el Ministerio de Producción. Cuando trabajaba en el Ministerio de Producción, una situación similar se daba en la Dirección de Minería, nada menos que la Dirección de Minería acá en Jujuy, ¿no? Que la minería es una de las fuentes de ingresos de la provincia. Bueno, pero yo les estoy hablando hace muchos años atrás. Había mucha gente que había adquirido un conocimiento maravilloso en la Dirección de Minería y se jubilaba. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? O sea, no formamos los mandos medios. Esta persona que tiene el conocimiento dentro de la organización muchas veces se olvida, porque es así, se olvidan de formar los mandos medios. Se olvida de que esta gente debiera capacitar al que viene después, porque en algún momento se va a ir, en algún momento nos vamos a jubilar y tiene que estar formado porque no hay nada más importante que el capital humano en una organización, no importa el tipo que sea, ¿sí? Pero hay que formar estos mandos medios para que continúen con la tarea, una tarea eficiente, para que podamos tener un desarrollo por lo menos en la provincia. Bueno, me fui un poco. Les decía que en estos casos es donde nosotros trabajamos en forma colaborativa y directa
con aquella persona que posee el conocimiento. Entonces, obtenemos ese conocimiento a través de entrevistas, o sea, lo entrevistamos, trabajamos, le preguntamos, le decimos a ver cómo se hace, nos indican los procesos, qué pasaría si, y como tiene la experiencia de haber pasado por muchas cosas, justamente eso es lo que nos cuenta. Bueno, como la jefa de cátedra de microbiología agrícola se jubilaba, y se llevaba con ella todo ese gran conocimiento. Lo que pudimos trabajar en un solo aspecto, ¿no? Porque lo que pasa en microbiología es muy, muy amplio. Entonces pudimos trabajar en un solo aspecto que fue la identificación de hongos más comunes en alimentos. Porque ahí radicaba el mayor problema. Había un solo manual que mostraba las imágenes de los hongos y los chicos en el laboratorio los estudiantes eran 30 estudiantes. 30 estudiantes que tenían que ver con un microscopio, con un solo manual donde podían comparar si lo que estaban viendo a qué hongo correspondía. Y la que tenía todo el conocimiento, como les decía, se jubilaba. Entonces lo que hicimos fue, con estas chicas, con estas hoy licenciadas, armar un sistema experto, proponer un sistema experto que a través de esto que dice inferencias, es decir, son como preguntas, ¿sí?, que se le van haciendo a la base de conocimiento para que responda. Esa base de conocimiento, ¿qué es lo que tiene? Justamente todo este conocimiento que fue dado por la experta. Entonces, este era un sistema basado en el conocimiento, un sistema experto. Que, como les decía, ¿qué hacían los estudiantes? Los estudiantes se les ponía una muestra en el microscopio, ellos miraban esta muestra y con el sistema al lado iban contestando una serie de preguntas que el sistema les hacía con respecto a la imagen que estaban viendo. Por decir una cosa, el color de la imagen es gris. Si decían sí, entonces ya tenían un camino de razonamiento, de eso se trata, ¿sí? De diferentes líneas de razonamiento. Si el color no era gris, era un color azulado, entonces iba por otra línea. Entonces, iban respondiendo una serie de preguntas que hacía el sistema a medida que observaban la muestra. Y una vez que habían finalizado las preguntas, bueno, el sistema les decía que el hongo que ellos habían descubierto era de tal clase. Y les mostraba la imagen. Entonces ellos comparaban la imagen con lo que veían en el microscopio y podían saber si habían contestado correctamente las preguntas y descubrieron el tipo de hongo que era. Eso es lo que la docente hacía, ¿sí?, guiándolos en cada uno de los microscopios. Pero ¿qué pasaba? Se tenían que ir por cada una de las muestras y guiar a cada estudiante o a cada grupo de estudiantes que estaban frente al microscopio. O sea, a ver, no vamos a reemplazar el trabajo de la docente, nunca. Pero sí vamos a ayudarlos a determinar lo que estaban viendo porque no tenían la bibliografía que les hacía falta. Bien, eso, sistema basado en el conocimiento, lo que yo les acabo de describir es un sistema experto, que es un sistema basado en el conocimiento. Hay otros sistemas basados en el conocimiento que ya tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? Estos sistemas lo que hacen justamente es dar respuestas muy rápidas a situaciones complejas e incluso nos pueden decir cuál fue la vía o cuál fue el camino de razonamiento que siguieron, analizar ese hilo que llamamos nosotros, ese hilo o ese camino de razonamiento e incluso tomar el resultado que obtuvieron, compararlo, ese es el elemento de control, compararlo contra el estándar que tienen y solitos, estoy hablando de que son autónomos en esto, ¿no? Yo no intervengo como usuario nunca digo, yo no intervengo para nada, humano no interviene. ¿Qué es lo que hace el sistema? Analiza su línea de razonamiento, analiza su resultado, compara contra un estándar. Si
hay alguna desviación, la corrige él mismo y aprende, es decir, eso significa aprender de sus propios errores, ¿sí? Cuando existe una desviación en el resultado esperado, entonces lo que hace es retroalimentarse a sí mismo, corregir el error y aprender. Por eso se dicen que son sistemas de inteligencia artificial. Entre los sistemas de inteligencia artificial más conocidos que tenemos son los sistemas que juegan al ajedrez, los sistemas que juegan con el humano, es decir, al ajedrez o a lo que fuera, ¿no? A cualquier juego en donde el sistema, la computadora, dicen, el sistema está realizando sus propias movidas, sus propias jugadas y está jugando, si se quiere, con nosotros, ¿sí? Esos son los sistemas de inteligencia artificial más conocidos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Efraín, ¿por qué me preguntas si todo es práctica? ¿Qué me quieres decir? Si... Bueno, Natalia me dice que todo está claro. Pero Efraín me dice, en teoría todo es práctica. Profe, creo que estaba hablando de la parte de cuando era de ingeniería, cuando te recibías y todo eso. Y yo te diría que una gran parte es práctica. Si vos no tuviste el conocimiento, no lo vas a poder poner en práctica. Eso de cajón, ¿sí? Eso seguro. Pero, a ver, no todo es práctica. Es esto que yo sé, ¿cómo lo puedo aplicar a una tarea? Esto que yo sé, ¿cómo lo puedo aplicar para mejorar un proceso? Esto que yo conozco, ¿cómo lo puedo aplicar para corregir algún problema? A ver, insisto, ¿quiénes sabemos qué es lo que tenemos que hacer con respecto a algo en particular? Los que hemos estudiado para eso, ¿sí? ¿Cómo sabe el médico qué debe recetarles a ustedes? ¿Cómo sabe cuál es la droga que les tiene que recetar? Y porque hizo una evaluación y un diagnóstico de un estado que él observa y que ustedes relatan. Ustedes van al médico, el médico los revisa, puede entender aquellas situaciones, no sé, auscultándolos, el corazón, los pulmones, el estómago, lo que fuera. Entonces puede tomar datos del cuerpo humano, pero además ustedes relatan síntomas y gracias a ese relato más la investigación que hizo de ustedes puede hacer un diagnóstico y gracias a ese diagnóstico puede aplicar una solución, ¿sí? Que sería la medicación. Proceso que yo lo simplifico en algo que es muy complejo. Bueno, pasa lo mismo en las otras disciplinas. Pasa lo mismo. A ver, nosotros, informáticos, cuando queremos desarrollar una solución informática justamente para darle solución a algún problema que se presente en cualquier disciplina, hacemos lo mismo. Estudiamos el lugar, el ambiente donde se va a aplicar la solución, dialogamos con la gente, hacemos una serie de investigaciones, si ya entramos en el campo de la investigación, modelamos, diseñamos, pensamos, creamos una solución para ese o varios problemas puntuales y la implementamos. Bueno, esto es la práctica. Ahora, ¿qué tuve que hacer yo para lograr todo esto? Y tuve que estudiar, ¿sí? Así como ustedes en ingeniería industrial, ¿sí? Tienen que estudiar. Una vez que logran determinado conocimiento, entonces le pueden hacer frente a estas situaciones complejas. Son complejas. ¿Por qué? Porque no puede venir una persona que atiende un almacén a decirles cómo van, y no tengo nada y jamás desacredito el trabajo de nadie, pero digo, son trabajos diferentes.
La persona que entiende un almacén difícilmente entienda de un proceso productivo, difícilmente entienda lo que es codificar o programar una función para que un sistema haga determinada cosa. Entonces, por eso les digo, a ver, cada uno con lo suyo, pero a ver, todo este conocimiento, todo este saber logrado se convierte en conocimiento cuando realmente puedo aplicarlo a una situación específica. Bueno, hablamos entonces de sistemas basados en el conocimiento, de sistemas expertos, ¿sí? Acá tienen las áreas de aplicación. Fíjense, son algunas, ¿no?, de las áreas de aplicación. ¿Por qué digo que en todo lo que tiene que ver con lo militar? Y bueno, porque desgraciadamente los sistemas que guían misiles, los sistemas que detectan los radares, todo eso son sistemas basados en el conocimiento y son sistemas muchos que ya están en el plano de la inteligencia artificial. Bien, veamos. Tienen bastante, ¿no? La verdad que no me he acordado. Tienen bastante para ver sobre los sistemas expertos. Bueno, las aplicaciones empresariales o los sistemas para enlazar la empresa. Bueno, vamos a ver un poco este gráfico. Volvemos a tomar, si no hay ninguna pregunta, veamos este gráfico. Bueno. Volvemos a tomar a la empresa, ¿sí?, como una pirámide en donde nosotros vamos a poder observar que en los diferentes niveles existen procesos, ¿sí? Existen una serie de procesos. Por ejemplo, en el nivel administrativo es donde más, o en el nivel operativo, es donde más se dan los procesos más sencillos, cotidianos, ¿sí?, aquellos que pasan a diario. Si ustedes ven en la facultad, en sus niveles administrativos u operativos, cuáles son las situaciones que se dan a diario. Bueno, un estudiante presenta una nota y esa nota tiene que ser dirigida a determinado sector. Un estudiante solicita inscripción en materias, en mesas de exámenes, un docente presenta planillas, es decir, esos serían las actividades cotidianas o los procesos que se dan en forma repetida, cotidiana. Ahora, fíjense que acá hay unas elipses que representan a aquellos sistemas que enlazan los diferentes procesos dentro de la administración. Entonces, hablamos del sistema de administración del conocimiento, los sistemas empresariales o de gestión empresarial, los sistemas de administración, por ejemplo, de la cadena de suministro. Todavía no hablamos de los sistemas de cadena de suministro. Los sistemas de relación con el cliente. Bueno, ya vamos a hablar de estos sistemas en particular, pero digo, hay un nivel de sistemas que son los sistemas empresariales, los sistemas de gestión empresarial, que son los que se encargan de enlazar, de juntar, de reunir, si se quieren, todos estos sistemas en la empresa. A ver, vamos a empezar por alguno de los sistemas, a ver qué dice acá. Bueno, este es el ERP, ya les explico el ERP, pero a mí me gustaría que veamos un sistema de relación con el cliente. Y ahora así les puedo explicar el ERP. La gestión de relaciones con el cliente, ¿sí? ¿Qué vendría a ser el CRM? ¿Sí? Que vendría a ser este sistema que está graficado acá en la pirámide. Por acá dice Sistema de Administración de Relaciones con el Cliente. Entonces, imaginemos una empresa. Imaginemos una empresa, por ejemplo, YPF. YPF es una mega empresa, ¿sí?
YPF es una gran empresa. Esta empresa, que tiene una extensión en todo el país, a lo largo y a lo ancho de todo el país, con sus diferentes concesionarias, si se quiere, ¿sí? Que son las estaciones de servicio, tienen un sistema de fidelización o de relaciones con el cliente. Por ejemplo, ¿cuál es el sistema de fidelización con el cliente? La tarjeta YPF Serviclub. Serviclub fue una muy buena idea creada hace más de 20 años por la empresa, en donde le ofrecen al cliente, a ver, una persona que tiene auto tiene que cargar nafta, necesariamente para poder movilizarse. Entonces, ¿qué hizo YPF hace más de 20 años? Creó Serviclub. Serviclub es un servicio, ¿sí?, que le da la empresa al cliente. Entonces, para eso creó una tarjeta con una banda magnética que tiene mis datos. Y a medida que voy cargando nafta, por una cantidad determinada de pesos o de litros de nafta que cargo, me dan un puntaje. Y yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Lo único que tengo que hacer es mantener la tarjeta. Es una tarjeta que no tiene costo. No tiene ningún costo para mí. Y lo único que guarda son mis datos personales y los números que se van, y los puntos que se van acumulando. Entonces, a ver, díganme si no es realmente un sistema muy sencillo y genial que fue en su momento. Ahora todos tienen, ¿no?, estos sistemas de fidelización con el cliente, pero en su momento fue todo un boom. ¿Por qué? Porque yo tengo que cargar nafta. Yo tengo auto, me tengo que movilizar, tengo que cargar nafta. Y tengo una serie de opciones para cargar nafta. Ahora se llaman Action, no sé cómo se llaman la otra, YPF, Shell, eso. Pero, ¿qué pasa? YPF me da la tarjeta y si yo voy y me da puntos. ¿Y para qué me sirven esos puntos? Y bueno, en su momento, estoy diciendo hace mucho tiempo, los puntos se canjeaban por cosas, electrodomésticos, artículos para el auto. Bueno, había una gama espectacular de elementos y de cosas. Entonces me fidelizan. Miren cómo me fidelizan. Yo tengo que cargar nafta, pero elijo YPF. ¿Por qué? Porque me da los puntos y después yo los canjeo. Incluso tengo descuentos. Tengo descuentos en la nafta, tengo descuentos en los full de YPF, que vendrían a ser los bares, esto que ponen en cada estación de servicio. Tengo descuentos. También tengo descuentos si hago el service del auto ahí. O sea, una serie de beneficios para fidelizarme. Son sistemas, en realidad, son sistemas sencillos. ¿Por qué? Guardan datos básicos y lo que hacen es, cada vez que cargo nafta y entrego la tarjeta, me asignan puntos. Cada vez que canjeo esos puntos, se decrementan, canjeo los puntos por algún elemento, se decrementan los puntos. Pero además, ¿qué logran? Y bueno, logran una comunicación conmigo porque me dicen, gracias por su compra en Serviclub, gracias por su compra en YPF, usted ha logrado tantos puntos en Serviclub. Y uno de curioso ahí entra a ver cómo están, a ver qué cosas nuevas hay, por qué los puedo cambiar. Y la verdad que sí, me conviene hacer el service ahí porque yo canjeo puntos y me pago menos y me mantienen. Entonces, estos sistemas, fíjense, estos sistemas de fidelización del cliente son sistemas en realidad que tienen procesos que no son complejos. No guardan gran cantidad de datos, pero logran sí mantener al cliente atento, interesado, etc. Estos otros sistemas, este sistema que está acá, el sistema de administración de la cadena de suministro para una empresa, esto ya es algo bastante más complejo, mucho más complejo si se quiere. Un sistema de control de la cadena de suministro es el sistema que permite llevar un control de todo aquel componente
que yo necesito para el producto que tengo que lanzar al mercado. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, HP, ¿sí? Hewlett Packard. Hewlett Packard es una empresa que vende computadoras, pero Hewlett Packard ensambla. Hewlett Packard no fabrica microprocesadores, no fabrica placas madre, no fabrica memorias, no fabrica discos rígidos o discos de estado sólido, no fabrica nada de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que hace HP? HP ensambla. Sí fabrica teclados, la carcasa, sí da garantía, ¿sí?, de que trabaja con los mejores elementos, los mejores componentes, pero Hewlett Packard ensambla. Dell ensambla. Lenovo, que es la marca accesible, digamos, de IBM, Lenovo es IBM, pero es la marca que IBM baja al mercado accesible para el usuario común. Son todas ensambladoras. ¿Quiénes fabrican? Fabrican Intel. Intel es la que fabrica microprocesadores. Entonces, imagínense que cualquiera de estas enormes empresas mundiales, Dell, Hewlett Packard, Lenovo, va a lanzar un producto al mercado y lo va a lanzar con buena calidad, con bajo precio, y va a lanzar toda una serie de sus nuevas notebooks, por ejemplo, para América Latina. Ahora imagínense, estamos hablando de cientos, de miles y hasta de millones de notebooks. Para hacer ese ensamble y llegar en tiempo y forma con el producto, tiene que lograr una logística de reloj para que todos aquellos otros fabricantes, ¿sí?, de los que esta fábrica se nutre para lograr la notebook, envíen sus productos en tiempo y forma. Yo necesito cientos de miles de microprocesadores, necesito cientos de miles de placas madres, necesito cientos de miles de memorias, de discos de estado sólido, de discos rígidos, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito tenerlos en tiempo y forma. ¿Para qué? Para lanzar la producción o el ensamble de todos estos equipos y lograr y llegar en tiempo y forma con todos los equipos embalados y listos para su envío. Si no, hay una pérdida sideral. Las pérdidas son enormes. Es más, tengo que cuidar no solo la cadena del suministro para la cadena de producción. Después, y eso es otra cosa, un sistema de envíos, ¿no? Tengo que cuidar todo el momento del embalaje y el sistema de envíos. Ese es un sistema que también va aparte. Entonces, imagínense, empresas estas multinacionales que son enormes, que tienen procesos muy complejos, que manejan enormes volúmenes de datos, que van a lanzar continuamente estrategias al mercado, estrategias, productos, etcétera, y que van a cuidar muchísimo también su difusión y su comercialización. Yo sé que hubo alguna vez una de estas empresas, no me acuerdo si fue Hewlett Packard, que lanzó al mercado un producto y hubo un problema en la difusión, ¿no? Digamos, ¿cómo se dice? En la propaganda que hicieron. Se equivocaron en el precio y creo que no sé si le pusieron $1 o $10. El tiempo que estuvo eso en la web ocasionó cientos de miles de pedidos que obviamente no pudieron atender. Cuando se dieron cuenta, está bien, hicieron la fe de ratas, cambiaron todo, pero la justicia en Estados Unidos los obligó a entregar esos pedidos a ese costo, ¿sí?, a ese precio. Hubo
obviamente, pobre gente, pero por eso hay que cuidar mucho, ¿sí? Son una serie de sistemas que se tienen que combinar y ser muy precisos. Eso fue un error de publicación, que les estoy diciendo, no fue nada más que un error de publicación. Pero digo, para que todo salga bien, los diferentes sistemas que funcionan en la organización tienen que estar relacionados de tal manera que esto sea eficiente. Entonces, a ver, hay un sistema. A ver, yo como empresa puedo tener un sistema de fidelización del cliente. Supónganse, me interesa mucho la fidelización del cliente. O no tenerla. Me interesa nada la fidelización del cliente, realmente. Yo no quiero tenerlos fidelizados porque mi cliente es específico. ¿Sí? ¿Por qué no me interesaría? YPF le interesa, ¿por qué? Porque el cliente es toda la República Argentina. O sea, toda la República Argentina puede ser cliente. No lo tiene individualizado. Pero hay otras industrias, otras empresas, en donde el cliente es específico. No lo quiero tener fidelizado, no necesito. O sea, no voy a gastar tiempo, esfuerzo en desarrollar y mantener un sistema que realmente a mí no me hace falta. Pero sí, seguramente puedo tener un sistema de suministro, de control de la cadena de suministro, o es preferible tener un excelente sistema de proveedores y pedidos, un excelente sistema de proveedores, pedidos y compras. Bueno, cada empresa, cada industria define cuáles son los sistemas estratégicos con los que va a trabajar. Ahora, insisto, estos sistemas tienen necesariamente que estar coordinados. Hay empresas que se dedican a desarrollar los grandes sistemas empresariales. Esos grandes sistemas empresariales son los que denominamos ERP. Son los sistemas que justamente se ocupan de enlazar todos los sistemas de la empresa. A ver, hagamos la diferencia. Un ERP es aquel sistema que controla a toda la organización. Es decir, el ERP, ¿qué es lo que tiene? El ERP es un sistema que enlaza a todos. Entonces tiene un módulo que se ocupa, por ejemplo, de clientes. Otra parte del sistema que se ocupa de todos los proveedores. Proveedores, las compras, el recibir los envíos de proveedores, el suministrar todo eso, supónganse, a fabricación, a producción. Entonces tienen todo un sistema de producción, tienen un sistema de venta, tienen un sistema administrativo que define toda la parte burocrática, tienen un sistema contable donde se registran donde se hacen todas las registraciones contables, tienen un sistema de finanzas que le va dando continuamente información al tomador de decisiones sobre el estado de la organización. Bueno, todas estas vistas, ¿sí?, conforman este sistema, el ERP. Hay empresas, por supuesto que son sistemas costosísimos, son sistemas muy costosos, son sistemas que tienen las grandes empresas, son sistemas que son desarrollados por empresas de desarrollo de software. SAP, por ejemplo, es una empresa que desarrolla sistemas ERP. Algo que se acerca al ERP y que ustedes deben haber escuchado nombrar es el Tango Gestión o el Bechermann. Son sistemas que como que enlazan todo esto, como les decía, proveedores, compras, ventas, contabilidad, finanzas, marketing, clientes, ¿sí? Entonces no estamos hablando de un sistema transaccional, no, estamos hablando de un sistema complejo que logra la comunicación entre todos estos sistemas. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que
Si del proceso de pedido surgió que el proveedor envía el pedido, entonces inmediatamente el sistema dispara el alerta a depósito para que reciba en tal fecha el pedido del proveedor, se registre, ingrese, vaya directamente a producción, producción recibe, ¿sí?, la materia prima, los elementos, lo que fuere para iniciar el proceso de producción. Entonces está todo muy, muy enlazado, muy organizado, ¿sí? Por eso les decía, son sistemas grandes, complejos para grandes empresas y los desarrollan grandes empresas de desarrollo de software. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? SAP es una... Sí, Cristian, justamente, sí. El SAP, SAP desarrolla ERP, sí. Ajá, me piden Workflow. Bueno, vamos a Workflow. No sé qué es lo que me queda de acá. Esto es ERP. Esto es ERP. Ya hablamos de los sistemas del SCM, de la cadena de suministro. Los sistemas web, bueno, son estos que ustedes han visto, son sistemas basados en web. ¿Qué significa que un sistema esté basado en web? Es un sistema que está en un servidor, ¿cómo les explico? A ver. ¿Cómo les explico a los industriales? Esto, por favor, no se preocupen por esto, ¿no? Esto no quiero que se preocupen por SOA y todo esto. La gente de industrial, por favor, ni se preocupe. A ver. La web, la red de redes, ¿qué es? Es la relación, la comunicación entre servidores en el mundo. A ver. Yo voy a ofrecer un servicio web. Yo voy a poner una empresa que va a ofrecer un servicio web para la gente. Le dicen internet, yo voy a ofrecer internet. No, lo que estoy ofreciendo son servicios web. Entonces, a ver, yo, empresa, lo que hago es ofrecer a través de internet mi servicio web. Para eso, yo he adquirido grandes servidores, ¿sí?, que alojan de manera temporal todas aquellas páginas que ustedes van a consultar, a ver si se entiende. ¿Por qué? Porque este servidor que yo compré está conectado con otro y con otro y con otro, e incluso lo que llamamos nosotros granjas de servidores. Ustedes imagínense hangares, ¿sí?, el tamaño de un hangar, de un aeropuerto, hangares en donde están ubicados servidores. Es más, los servidores actuales no son unas máquinas grandotas, los servidores rackeables son como eran las antiguas reproductores de DVD. Bueno, ese tamaño y esa forma más o menos tienen los servidores rackeables actualmente. Entonces van del piso al techo, ¿sí?, puestos uno arriba de otro, así en grandes. La nube en realidad, a ver, la nube no es inmaterial, la nube es material. Son todas estas conexiones, digamos, de servidores que les aportan a ustedes la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Entren y fíjense lo que son las granjas de servidores de Google, por ejemplo, ¿sí? Son físicas. Ahora, ¿qué pasa? Yo compro espacio, y eso es el hosting. Yo le compro espacio a alguna empresa que vende hosting, que vende espacio. Le estoy comprando espacio físico, ¿sí? Ahora, ese espacio físico que yo compro, que está en un servidor, ¿dónde está situado? No sé. La verdad no sé. La verdad tampoco me importa. Porque es la empresa la que me tiene que proveer la seguridad suficiente, ¿sí? Entonces, a ver, ustedes interactúan continuamente con los servicios web o con los sistemas web. Son aquellos
que nos permiten ser usuarios anónimos. Ustedes son usuarios anónimos de estos sistemas web. Por ejemplo, el clima. Yo quiero saber cómo va a estar el clima mañana. ¿Qué es lo que hago? Accedo al servicio que me otorga la web. ¿Por qué? Porque el sistema está en web. El sistema está en la nube. El sistema está en un sitio que no me interesa cuál es, ¿sí? Pero al que tengo acceso a través de estos servicios, ¿sí? Este SOA es el servicio que me permite a mí acceder a este sistema que está disponible para el mundo de usuarios. Y no tengo que tener usuario y contraseña para acceder al sistema. Accedo porque es un servicio web que está disponible. Fíjense en sus celulares, ¿sí? Ustedes tienen un servicio web que es justamente el tiempo, el clima. Acceden con solo hacer un clic sobre el icono y ya se despliega y les dice, bueno, de acá a 5 días, por ejemplo, cuál va a ser el clima en cada uno de esos días, un pronóstico. Bueno, eso es un servicio, un sistema web, ¿sí? Hay otros, eso hablando de servicios, ¿no? Un sistema web es aquel también que está justamente colocado en un hosting, instalado en un espacio, en la nube, y que tengo acceso desde cualquier lugar del mundo. A ver, nosotros hemos visto, este CGI no es web, ¿no? El CGI no es web. El CGI está en un servidor que yo sé dónde está todo y al que tengo acceso con usuario, contraseña, todo. Pero este otro sistema, ¿se acuerdan que habíamos visto el otro sistema, el de este está en un servidor, el GDocs, este es un sistema que está en la nube, ¿sí? Este es un sistema nube. Entonces, ¿qué significa? Que yo no tengo que estar para este sistema. ¿Por qué se los puedo mostrar y por qué lo pueden acceder ustedes? Porque yo les di acceso al servidor, ¿sí? Pero en realidad este sistema, al igual que otro que tengo, que está instalado en un servidor, yo tengo que estar dentro de la intranet. O sea, hay un servidor que da servicio a todos aquellos que estén conectados al servidor. Este sistema no está en web. Este sistema está en un servidor y todos aquellos que están conectados pueden acceder. En cambio, no tengo que estar en la red física donde está el sistema. ¿Física a qué me refiero? A la red que nosotros creamos cuando nosotros instalamos un servidor y cómo le damos acceso al usuario, al servidor, y a través de redes. Esas redes pueden ser cableadas o esas redes pueden ser a través del aire, el Wi-Fi. Pero, por eso les digo, instalamos el sistema en un servidor y a través de la red que creamos le damos acceso a los diferentes usuarios. Esa red puede ser cableada, ¿sí? Armamos todo el cableado de la infraestructura de red, o ponemos un router que distribuye la señal y la captan cada uno de los usuarios cuando nosotros les configuramos los dispositivos para que capten la señal y puedan ingresar. Entonces, esos son sistemas que no son web, son sistemas que están en el servidor. En el servidor, con acceso únicamente a aquellos usuarios reconocidos por la red o que estén en red. Este otro sistema, este sistema de gestión documental, este está en web, es más, tiene interfaz web. Este sistema que está en web, yo me puedo ir en este momento con esta computadora. Yo ahora estoy conectada a la red de mi casa. Cada uno de ustedes están conectados al que les provee, ¿sí? el internet. Estoy conectada a la red de mi casa. Yo me llevo esta computadora y me conecto, no sé, en la red del aeropuerto de Nairobi, y si tengo servicio de internet, obviamente, accedo a este sistema. Está en web, es independiente de la red, ¿se entiende? No tengo que estar en una red determinada. Con que yo tenga servicio de internet, accedo al sistema. Bien. Pasamos entonces, si no hay preguntas,
Bien, vayamos entonces a Workflow. Por eso les decía, no se hagan mucho problema. La gente industrial con esto de los servicios es lo que acabo de explicarles, ¿sí? Miren, acá está, por ejemplo, el servicio de información móvil. Aquí tienen todo lo que vendría a ser cuando pido información del clima, lo que le envía yo desde mi dispositivo, qué es lo que envío, sin saberlo obviamente, ¿no? Las coordenadas, el GPS, dónde estoy situado, el clima de qué me va a dar, de Tanzania, no, el clima del lugar donde yo estoy. Por eso, y eso se logra gracias a la comunicación que se establece con este servicio web a través del GPS, es decir, de la localización geográfica de mi dispositivo. Bueno, ahí están los otros servicios, ¿sí? La información del tránsito, hay sistemas web que me envían información del tránsito. Mírenlo, está interesante ese gráfico. Bueno, vamos a Workflow. Aquí hay por acá, este lo vamos a ver. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, a ver, ¿qué es Workflow? Workflow es una filosofía de trabajo. Por empezar, Workflow es una filosofía de trabajo. Yo no puedo o no debo implementar un software si antes no tengo organizado el trabajo en el sector, la repartición, la empresa, lo que fuera. ¿Qué significa? Significa que primero tengo que establecer los canales de comunicación. Entonces, ¿cómo trabaja? ¿Cómo se trabaja actualmente? Y desgraciadamente, ¿cómo, a pesar de toda la tecnología que tenemos disponible, lo que no hemos actualizado es la cabeza? Mantenemos una estructura de siglo XIX para el trabajo administrativo, desgraciadamente. ¿Y eso por qué se da? Y se da porque no se capacita al personal para el trabajo que tiene que hacer. Porque cuando un gestor hace gestión, cuando un gestor hace realmente gestión, ahora si se dedica a otra cosa, bueno, obviamente esos son los resultados. Pero cuando alguien es ascendido, colocado, no sé, beneficiado con un cargo de gestión y no hace gestión, esos son los resultados. Ahora, cuando alguien es beneficiado con un cargo de gestión y realmente gestiona, ¿en qué tiene que pensar? A ver, tiene que pensar en capacitar a su personal para que el personal haga la tarea que le corresponde de la mejor forma posible. Porque nacemos aprendiendo, pero por supuesto que no. Nacemos sabiéndolo todo, no para nada. A medida que trabajamos vamos aprendiendo y sí, pero no es la mejor forma. ¿Cuál es la mejor forma? La capacitación. Entonces, digo, primero, una capacitación del personal para que desempeñe de manera correcta y eficiente su tarea, pero para que el personal sepa qué tiene que hacer, qué y cómo lo debe hacer, es el gestor, el tomador de decisiones, el que está justamente sentado en el sillón de gestión, el que le tiene que comunicar al personal qué debe hacer. Y esa comunicación debe ser clara, debe ser precisa, no debe ser ambigua, debe ser siempre la misma. Primero hay que plantear los objetivos. A ver, el personal tiene que saber el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de su tarea? De esa forma se involucra y de esa forma se siente contenido dentro de una estructura. Sabe que su trabajo, su tarea cotidiana colabora para el objetivo final o común. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Del gestor, ni lo dude. De la gestión. Siempre la responsabilidad es de la gestión.
Si la persona hace mal su trabajo y continúa haciéndolo mal, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la persona que hace mal su trabajo? Sí, por supuesto, pero ¿de quién es la culpa de que no se haga después bien? De la gestión. Ni lo duden, en cualquier ámbito. Entonces, lo primero es capacitar al personal, comunicarle correctamente qué y cómo le debe hacer en función de que de un objetivo, el objetivo debe ser claro, la persona debe saber para qué está ahí. Entonces, de esa manera, se involucra en el trabajo, si la capacitan, se siente o se da cuenta que tiene las herramientas y las armas suficientes como para desempeñar bien su tarea. Se le comunica cuál es el circuito que debe seguir. Ese proceso o ese circuito se establece y se formula a través de un manual de organización y funciones, el manual de funciones, es decir, qué funciones se cumple, quién la cumple, cuál es el rol, la responsabilidad que se tiene. Eso hay que dárselo a conocer a la gente. Después les exigimos, a ver, que sean eficientes cuando ni siquiera les hemos dicho qué y cómo lo tenían que hacer, no los hemos capacitado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pensar el gestor? Que para eso le pagan, para eso está. ¿Qué es lo que tiene que pensar? Tiene que pensar en cuál es el circuito más eficiente que debe seguir, por ejemplo, la documentación, para que, porque hay un objetivo mayor. El objetivo mayor es que las cosas salgan bien, que por ejemplo, no sé, en la administración pública o en algún lugar, que las cosas se entreguen a tiempo, que se atienda bien al personal, que se obtenga un beneficio en esto de la salud. A ver, en esto de la salud. Miren, yo llevé a mi pareja a vacunar un día. A los 5 días tuve una nueva fecha para que se vaya a vacunar. A ver, ¿dónde está el registro de la primera vacuna? No pueden trabajar tan mal. No pueden trabajar de manera tan desorganizada. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de que la gente se muere. Entonces, un mínimo de coordinación, un mínimo de, a ver, esta persona se vino a vacunar, se registra que se vino a vacunar. ¿Para qué? Es fundamental, porque a partir de esa fecha hay que calcular hasta cuándo es posible suministrarle la segunda dosis. Estamos hablando de la vida. Entonces acá el objetivo es superior. No puedo descuidar el proceso, ¿se entiende? Entonces, volvamos. Para que yo pueda implementar Workflow, primero tengo que seguir la filosofía Workflow. ¿Y tiene que ver con qué? Con armar un circuito que considero eficiente. ¿Cuándo un circuito es eficiente? Cuando no hay compartimentos estancos. ¿Qué es un compartimento estanco? Aquel que trabaja solamente en su escritorio y con sus cosas y no ve y no tiene la visión macro, y ni siquiera macro, a ver, y no tiene la visión de lo que está haciendo el otro. El workflow flujo de trabajo, se basa en el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es el que hacen ustedes en el grupo. El trabajo colaborativo consiste en que probablemente cada uno de ustedes haga una tarea particular, pero en algún momento se juntan y escriben o relatan o desarrollan el trabajo práctico en conjunto. En algún momento se juntan todas estas cosas y logran que a través de un hilo conductor un trabajo, por ejemplo, de conjunto, de colaborativo, o ponen en alguna de las herramientas colaborativas que tenemos hoy para trabajar el enunciado, y cada uno va aportando. De eso se trata el trabajo colaborativo, que cada uno desde su visión y desde su conocimiento aporte para la tarea general. Entonces, a ver, Facultad de Ingeniería. La nota ingresa por mesa de entradas. ¿Qué debe hacer la persona que recibe la nota? La persona que recibe la nota, además de registrarla, ¿sí?, debe saber, según su contenido o a quién está dirigida, a dónde enviarla. Seguramente tendrá otro montón de cosas para hacer, ¿sí? Vayamos por lo sencillo. Las notas. Nota ingresada, registrada correctamente, según destinatario o contenido,
se la envía en tiempo y forma hacia el destinatario. Bien, el destinatario verá qué hacer. Miren, esa es una tarea sencilla, ¿sí? Vayamos por tareas más complejas. Llegan a fin de año, sección de alumnos, llegan las nóminas de resultado de cursada. ¿Qué es lo que debe hacer sección alumno? Debe tener algún proceso. Ese proceso tiene que estar escrito, formalizado, que diga de quién depende, quién es el responsable del proceso, cuál es su rol, en qué tiempo lo tiene que tener hecho, ¿sí? Entonces, a ver, alguien recibió las nóminas de los docentes. Va a tener que entregársela a alguien que las carga, por ejemplo, ¿sí? Si las nóminas son en papel. Tiene que entregársela a alguien que las cargue. La persona que carga tiene que tener mucho cuidado, obviamente, del papel que recibe, registrar que recibió, etcétera, y va a tener que tener seguramente un tiempo establecido para cargar. Bien, tiene que haber una comunicación continua, no puede haber compartimento estanco, están trabajando todos en una misma función que se divide en diferentes tareas. ¿Por qué hemos dividido el trabajo? Porque hay una Organización Mundial del Trabajo que ha dividido el trabajo, bueno, para que justamente todo sea más fácil, más productivo, para que podamos hacer cosas mejores y más complejas. Imagínense, si yo tengo que hacer una casa y tengo que empezar por hacer yo el hierro, hacer yo el vidrio que va a ir en las ventanas, hacer yo el ladrillo, lo que, bueno, a ver, no termino más mi casa. Entonces hemos hecho la división del trabajo y hemos especializado las tareas en el mundo con la evolución. ¿Para qué? Para que cuando yo necesite construir algo vaya y adquiera esos productos que hicieron otros. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Si yo tengo que llegar a un resultado, es la suma de los trabajos que realizaron otros, pero esos trabajos tienen que estar coordinados. Tienen que estar coordinados y uno tiene que saber lo que hace el otro. Entonces, el workflow se basa en definir los circuitos de trabajo, asignar roles, responsabilidades y tiempos en función a objetivos que tienen que ser muy claros, bien definidos para que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer. Tiene que haber un control, o sea, si yo dispongo que este va a ser el circuito, que estos son los involucrados, que estas tareas tienen estas personas, además tengo que hacer un control, porque si no, claro, muy fácil, digo, me voy y después que hagan lo que quieran, no funciona. Entonces, tengo que establecer hitos de control. A ver, si estas nóminas que llegaron de los docentes se las tenían que dar a estas personas las tenían que cargar en tiempo y forma. Bueno, a ver, yo en un momento, yo soy la jefa de sección alumnos, dije, yo soy la jefa, en un momento paro y digo, a ver, ¿cuántas nóminas ingresaron? ¿En qué tiempo? ¿Quién las cargó? ¿Está lista la carga? ¿Cómo está? ¿Tuvieron inconvenientes? Eso es lo que hay que hacer, no mucho más que eso. Y definir, y ahí puedo establecer, a ver, correcciones, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no se cargó? ¿Qué problema hubo? ¿Hay problemas con el sistema? Bueno, me comunicaré con las personas que están administrando el sistema y preguntarles qué pasa. De eso se trata la retroalimentación y la corrección. Además, cada una de las personas que están involucradas en el proceso tiene que cumplir su responsabilidad en tiempo y forma. Pero además, como estamos en tareas colaborativas, la rotación del personal es una de las estrategias de Workflow. ¿Por qué? Y porque Workflow dice que en tareas administrativas todos tienen que saber lo que hacen todos. Entonces, por supuesto que hay que abrirle la cabeza a la gente y hacerle entender que no le estamos dejando sin trabajo, pero la rotación de tareas es fundamental. ¿Para qué? Para que cuando me falta una persona de esta cadena de trabajo, alguien la pueda reemplazar. No puedo parar, a ver si entienden alguna vez los gestores, no puedo parar un proceso porque haya faltado una persona. No puede haber una sola persona que sabe hacer ese trabajo, porque entonces es ineficiente, porque entonces mi proceso es ineficiente. Todos tienen que saber hacer todo. Entonces, si ella es la que carga las nóminas y está de licencia porque le pasó algo o porque lo que fuera, no puede ser que se pare el proceso porque esta persona no está. A ver, eso
eso es tan difícil de erradicarlo del inconsciente colectivo, sobre todo en las administraciones públicas. Creen que el trabajo, creen que su escritorio es suyo. No, es público. Es la herramienta que se les da para trabajar. Creen que su computadora, la computadora que le pusieron para trabajar es suya. Entonces ponen en la foto del hijo, del primo, del hermano, del novio. No, es una herramienta de trabajo, pero hacen del espacio, y en cierta forma no está mal, ¿no? Está mal que uno haga del espacio de trabajo un lugar propio, está bien, pero no para creer que somos dueños de esa tarea y somos los únicos que pueden hacerlo, los imprescindibles. En esta filosofía no funciona. Entonces, por ejemplo, hoy una persona que está en mesa de entradas, mañana a lo mejor está cargando nóminas. Una persona que está cargando nóminas, mañana está en atención al público. Y así, no una rotación loca, ¿no? Sino una rotación, equilibrada, pensada, para que cada uno vaya conociendo el trabajo del otro. Entonces, y solo entonces, cuando apliqué esta filosofía de trabajo y logré el flujo de la información que yo esperaba, entonces ahora sí puedo apoyar toda esa tarea con un sistema informático basado en la colaboración o en el flujo de trabajo, en el workflow. Antes no me va a servir de nada. Primero hay que cambiar la creencia, ¿sí? Que las creencias son las más difíciles de cambiar. Primero hay que cambiar la creencia, después hay que establecer métodos de trabajo, hay que lograr el flujo, y una vez que se logre ese flujo eficiente, entonces recién lo respaldaré con un sistema informático que ayude al control de esta tarea. Miren, acá, por ejemplo, dice, esta es una representación, perdón, me fui. Dicen, esta es una representación esquemática de cómo puede verse el workflow. Dice, para la publicación de un documento en una intranet, en una red interna, con la ayuda de una interfaz de publicación. Miren, vamos por este. El editor propone un artículo, el editor propone un artículo al director de la sección. Vamos por acá. Primero, este editor propone un artículo al editor de la sección. El editor de la sección mira, le echa una mirada al documento, lo valida. El editor en jefe considera que el documento contiene elementos que no son actuales y lo devuelve al editor. El editor revisa la copia y la envía al director de sección. El director de sección corrige algunos errores tipográficos, ya está, no lo voy a volver a mandar para acá, no lo vuelvo a mandar para acá, y envía, no se lo vuelve a mandar, y envía nuevamente no lo envía. A ver si me perdí, me parece, ¿no? A ver, el editor propone un artículo al director de la sección. El editor de la sección le echa una mirada y envía y lo valida. El editor en jefe considera que el documento contiene elementos que no son actuales y lo devuelve al editor. Ahí está. El director de la sección le corrige algunos errores tipográficos y envía nuevamente el artículo al editor. Estoy en el 4. Bien. El 5 me dice que el editor en jefe valida el documento y lo envía para que se publique. Sería esta parte que he enviado acá y se publique. Miren, este es todo un circuito que está establecido y debe ser formalizado, ¿sí? A través de algún documento, como les decía, por ejemplo, un manual de funciones que establece que esto se va a realizar de esta forma, que además no tiene que quedar escrito únicamente, tiene que ser llevado a la práctica. Capacito al personal, le explico siempre cuál es el motivo o el sentido de realizar esto
y empiezo a trabajar de esta forma y una vez que logre aceitar el circuito, recién puedo decir que voy a apoyarlo tanto para registrar lo que pasa como para establecer los hitos de control y eso es lo que yo llamo, eso es lo que se llama el software o el workflow, el software que apoya a todo este trabajo de flujo, ¿sí? Flujo de trabajo se apoya a través de un software. Bien, los sistemas colaborativos, hasta acá workflow y pregunto cómo me siguieron, está bien, se entendió, qué preguntas tienen. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero respecto a lo que había dado de ejemplo, cuando dijo que estaba mal que las empresas se acostumbren a que una sola persona se encargue de hacer una tarea y cuando esa persona no está, por ejemplo, se pare la producción. ¿Le pasó alguna vez tener que solucionar un problema de ese tipo o cómo se podría solucionar? Sobre todo, haciendo referencia a lo de la materia, ¿no? Sobre todo, creo que este tipo de problemas ocurre en las empresas donde se trabaja, o yo lo vi personalmente, le doy un ejemplo, yo lo vi en una empresa donde se trabajan con secretarias. Las empresas se acostumbran tanto que un día la secretaria se va de vacaciones 2 semanas y esas 2 semanas la empresa no trabaja, se dedica a hacer obras, por ejemplo, que ya tenía pendientes, pero no hace nada nuevo hasta que retoma el personal. A ver, desde el punto de vista económico y productivo, lo que me estás contando es terrible. O sea, una empresa y el funcionamiento de una empresa no puede depender de una persona, porque como toda persona tenemos inconvenientes y a veces sí, vos decís se va de licencia y si el problema es mayor, si esa persona renuncia, si esa persona no vuelve a trabajar, la empresa depende de una persona. El caso es tremendo. A ver, hemos peleado, yo te digo, en Jujuy, tengo 25 años trabajando en distintos lugares para la administración pública, ¿no? He pasado por 4 ministerios ya con sistemas, dirigiendo áreas de tecnología y dirigiendo áreas de sistemas. Hemos peleado siempre contra este hábito, este mal hábito que tiene la administración pública de depender del conocimiento o del trabajo de una persona. Porque no se puede, no hay empresa eficiente si para su actividad porque una persona no está presente. Para mí no hay nada más terrible que ustedes vayan a hacer un trámite y vengan, yo lo veía en la facultad y me parecía terrible, los chicos que venían del interior, y más hoy con lo que cuesta, bueno, ahora con la pandemia es otra la historia, pero digo, venían del interior y a lo mejor venían de San Pedro, de Ledesma, de zonas mucho más alejadas a hacer un trámite, pero los trámites son presenciales, a hacer un trámite llegaban y no lo podían hacer a la mañana porque habían iniciado el trámite otro día a la tarde y el empleado de la mañana no se comunica con el de la tarde, entonces el de la mañana no sabe nada, qué es lo que ha hecho este chico, no tiene a veces ni la voluntad de buscarle, y se tiene que quedar a lo mejor a almorzar y a pasar el día y a tener gastos cuando no tiene que volver al día siguiente. Entonces esos inconvenientes no se le pueden generar al usuario, al cliente. Lo que hay que hacer principalmente es capacitar en responsabilidad social, porque cada agente que hace atención al público es un servidor público que tiene responsabilidad social. Eso
frente a lo público, ¿no? Entonces hay que capacitar en responsabilidad social, hay que capacitar en cuanto al trabajo en sí, ¿no? Al trabajo que tiene que hacer, pero fundamentalmente en atención al ciudadano, en la parte pública. Y en los que hacen atención al público hay dos capacitaciones que son los pilares fundamentales: responsabilidad social y atención al ciudadano. Se olvidan que son servidores que se les está pagando para eso y pierden la empatía, pierden totalmente la empatía con el otro. Y el otro viene a ser un trámite que es necesario muchas veces para continuar sus estudios, para lo que fuera, pero es importante para él. Entonces, si me ha tocado, en 25 años he visto cientos de miles de casos. La resistencia de aquel que hace su tarea todos los días es muy grande, la resistencia al cambio es tremenda. A ver, contra lo que más hay que pelear en estos casos es esa resistencia al cambio, porque imagínense una persona que está en mesa de entrada y que todos los días recibe los documentos, las notas, las facturas, todo lo que ingresan, las registra y las envía a los diferentes sectores, hace todos los días lo mismo. Ahora yo le digo, no, mira, vos vas ahí a cargar nóminas. Imagínense, empieza el gremio a quemar goma en la puerta, porque le estoy quitando su lugar de trabajo. O sea, la resistencia al cambio, hay que hacer toda una tarea de concientización que no tiene que ver con el ataque, sino tiene que ver con el trabajo colaborativo. Entonces vos me decís, ¿cómo se soluciona eso? Únicamente sentándonos, diseñando los procesos, poniéndonos de acuerdo, entendiendo que para cada tarea no puede haber una sola persona. Es el peor diseño de procesos que exista una sola persona en toda la organización que haga ese trabajo. El peor diseño de procesos y el peor manual de funciones es que nosotros le demos la responsabilidad y el rol a una sola persona. Vas a tener que contratar otra si no la tenés. Si no tenés otra secretaria, si hay una sola, y bueno, se van a tener que sentar con el jefe de personal a discutir cuál es la ventaja o desventaja de tener una sola persona. Ahora, si no quieren invertir en un sueldo más, y paren la producción y vean qué es lo que es más rentable, porque ya en lo que hace a la parte privada y todo se basa en rentabilidad. En la parte pública debiera basarse en la atención al ciudadano, que es más importante. Pero sí, esto de hacerle entender a la gente que no una sola persona puede. A ver, el que te pone el sello, faltó el que te pone el sello y nadie pone sello, me tengo que volver a mi casa, no tiene sentido. O sea, en estos tiempos es una incoherencia, además de ser un error muy grave, ¿no? Tener una sola persona. ¿Cómo se soluciona? Capacitando, concientizando, poniéndonos de acuerdo en el trabajo y poniendo más personal en las tareas. Después hay casos fortuitos, ¿no? A mí me tocó de pronto ahora encontrarme en esa situación. Tenía 3 secretarias y de pronto me quedé con una. Y bueno, hay que ver cómo sorteamos este momento, porque no van a contratar más porque es administración pública. Entonces tendremos que ver cómo ya lo hicimos. Bueno, yo hice que una persona la reemplazara, que viniera de otro sector que tengo y se hiciera el reemplazo, pero de todos modos es complejo, el personal es complejo, es muy complejo. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre Workflow o lo que vimos hasta ahora? ¿Alguna sugerencia que tengan para la clase? ¿Algo que les gustaría ver, que quisieran saber? Bueno, me queda ver los sistemas de información geográfica, que si bien tienen 3 videos, me gustaría en la clase que viene dar una introducción. ¿Sí? Yo creo que en el video que les muestro, ¿no? Les muestro sistemas de información geográfica. Se los muestro, funcionando. Hagamos una cosa. Están los videos de sistemas de información geográfica. Mírenlos. Si ustedes tienen alguna duda o
otro ejemplo de sistemas basados en el conocimiento. Otro ejemplo que no sea, ya los pedí de los juegos, de los sistemas expertos. Bueno, hay sistemas que controlan, me piden otro ejemplo de sistemas basados en el conocimiento. La mayoría son muy específicos, ¿no? Los sistemas basados en el conocimiento se desarrollan para propósitos específicos. Entonces, y atienden situaciones así particulares, como te decía, esto del sistema experto para el caso de microbiología agrícola, el sistema, podemos tener sistemas expertos o basados en el conocimiento para casos así de gente que se va y a las que tenemos que rescatar el conocimiento para, por ejemplo, teníamos esto, te decía, de minas, de la dirección de minas, que el reconocimiento de minerales en ese momento no se hacía a través de software, ni de imágenes, ni de realidad aumentada, ni de nada de eso. Se hacía gracias a la expertise que había logrado el técnico minero o el ingeniero en minas. Entonces todo eso se iba a perder. Lo que se hizo entonces fue rescatar ese proceso de conocimiento, ese proceso de identificación, para que al menos tuvieran una guía, los que recién se iniciaban en esto, para que tuvieran una guía de cómo reconocer minerales en rocas, ¿sí? Ese fue otro sistema basado en el conocimiento, pero por eso te digo, son sistemas muy específicos, se hacen con propósitos específicos, lo que hacen es simular a través de sus procesos, el sistema basado en el conocimiento a través de sus procesos, lo que hace es simular el conocimiento del experto. Voy a buscar a ver si tengo algo en funcionamiento para que vean la clase que viene. Iniciaríamos con eso, con sistemas basados en el conocimiento, algún otro ejemplo, y sobre sistemas de información geográfica, vean vean los videos, y si tienen alguna duda puedo mostrar. Voy a instalar en esta máquina, porque ahora no lo tengo, voy a mostrar cómo funcionan esos sistemas de información geográfica. Bien, ¿alguna otra duda? Listo, Efraín. Bueno, de la misma manera, saben ustedes que además de las clases prácticas y las teóricas, pueden pedir consultas. Me imagino que las consultas se dan cuando ya estamos por rendir el parcial, ¿no? Antes va a ser medio difícil, pero de todos modos traten de tener la materia al día. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, ningún otro comentario, nos vemos el próximo martes. Prometo dejar el link antes en la página, ¿sí? Disculpen, hoy tuve un inconveniente. Bien, será